Hola, hola. Bueno, vamos a esperar a que se una la maestra y a ver si se puede ver de los dos lados en lo posible. Así que bueno, esperar. Mientras tanto, nada, esta es una información súper... Hasta yo me sorprendo de cómo se llama, de todo esto. Eh, a ver, a ver si se ve ahí. Creo que lo hice bien. No sé, maestra, si te llegó la solicitud. Ah, Hola maestra, ahora yo me veo, pero no te veo. ¿Qué está sucediendo? ¿Vos te ves? sí, yo me veo como con pantalla completa, pero a vos no te veo. Yo sí me veo y no te veo. Bueno, vamos por lo menos a... Me parece que algo está sucediendo en esto de que capaz que nos tenemos que ver entre nosotros y que sea para cada una de nosotras. Acá. Seguramente, seguramente. Porque a vos no te veo nada. No sé si el resto nos ve separadas a las dos, pero yo no te veo para Si nada. alguien nos ve y nos puede decir, dice, ambas se ven bien en el vivo de este lado, qué locura. Bueno, vamos por eso, gracias. Bueno, Bueno, maestra, a ver, yo empecé el vivo contando que esto se había disparado a partir de la información del GON, y sí. la información del GON es algo que nos pertenece a todos como proceso tan propio, ¿no? Y en esto que vos compartiste, a mí me voló la cabeza y me parece que no sé si vamos a tener tiempo para todo lo que te quiero, lo que quiero preguntar. Bueno, Eh, no sé si quieres hacer una introducción de cómo llegaste a eso y después yo te pregunto, porque también bueno, tienen que ir a dale. un video anterior de la maestra. Sí, después del video que hice el otro día, se expandió como mucho más y la idea es poder compartirlo por ahí en fotos o escanearlo y subirlo a las redes para que se vea mejor, porque está Mm, escrito a mano, digamos, entonces, y que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, claro. surge la... eh, estaba hablando con uno de los maestros y como lo conté en el video, ¿qué dice? Mi cara se ve cortada. Bueno, a ver, vamos a poner otra cosa. Ahí, espero que se vea mejor. Se ve, ahí está. Ahí supongo que se ve mejor. Yo no veo nada, pero bueno, confío en que se ve bárbaro. Bueno, ahí espero que se vea. Ahora sí dice. Bueno, charlaba con un maestro sobre una situación que me estaba pasando, que era el tener que compartir, hablar. Era una de las cuestiones que a mí siempre me costó tener que exponerme desde lo oral. Eh, entonces, en ese momento estábamos hablando de ancestralidades y le digo, mirá, le digo, a mí me pasó que cuando estaba justamente trabajando esto de tener que hablar sobre toda la información, lo que me pasaba a mí, eh, se me vino el nombre Copérnico. Bueno, empiezo a investigar, qué sé yo, y ahí es como que fue como en mi cabeza hizo todo, como que el rompecabezas se armó, digamos, y dije, en el momento de la formación es como la explosión que, como nos enseñaron, el Big Bang, es como es como el momento previo es el sonido del gong. Algo así lo sentí. Yo una vez tuve contacto con una persona que hacía gong, pero nada más, no tengo ni idea cómo funciona. Pero en la frase que me bajaba era como el sonido del vacío, como en ese momento previo al nacimiento sería, es la respiración del silencio, que es el sonido del origen
y me lo dibujaba como el círculo del gong, y desde el centro, cuando uno golpea, hace boom, y se expande para todos lados, de esa manera, que es el sonido de la creación de, como el sonido de la creación Dios Universo. Eso fue, yo dije, wow, y después te escuché a vos, no, miento, primero te escuché a vos y después como que todo me cerró, dije, claro, sí, es como, eh, es el sonido del nacimiento nuestro, como cuando nosotros nacemos, que nuestra madre nos pare, ese sonido previo a que puja, bueno, ahí es ese nacimiento, y nosotros cuando nacemos hacemos ruido, lloramos, gritamos, entonces ese sonido. Sí. Eso me pasó, por ejemplo, con Te estoy el viendo en gong. otra pantalla, miro para arriba porque te estoy viendo en otra pantalla ¿Cómo, maestra? no, que te estoy viendo en otra pantalla, por eso estoy mirando para arriba y miro de otra pantalla, recién me... No importa, perdón. No, no pasa nada. Bueno, eso fue lo que me pasó con el gong, entonces empiezo a dibujar. Empiezo a dibujar, que eran los dibujos que les mostraba en el video, cómo era la forma circular, básicamente. Y fue como, es que a veces, no sé cómo explicarlo, porque fue como o sea, todo quedó perfectamente encajado, digamos, el sonido del gong, las casas astrológicas, ¿no? Las 12 ancestralidades. Bueno, fue como todo así, dije, no, no, tengo que calmarme, tengo que plasmarlo para que sea claro. Bueno, y ahí fue lo que te mostré en las imágenes que te saqué. Entonces, bueno, A mí, eso. particularmente, la primera pregunta o esto que en un punto me llevó a un orden personal fue esta separación en donde haces las primeros tres símbolos solares, signos solares, y empezás a mostrar el biológico, el inconsciente, bueno, eso si lo podés explicar o volver a contarlo, porque la verdad que fue súper revelador. Bueno, cuando empiezo, bueno, hago la rueda de astrológica. La rueda astrológica se divide en cuatro, por los cuatro cuadrantes, cuatro elementos. Bueno, dije. Las primeras tres casas en lo que es astrología es como, básicamente tiene que ver con esta cuestión de lo físico, ¿sí? De las necesidades básicas y como del pensamiento primario, digamos. Entonces dije, esta es justamente la formación del cuerpo biológico. Así me pasó. Entonces, en la casa uno, yo después lo fui escribiendo porque a su vez, me pasa que me voy a fijar a un cuaderno donde el año pasado, sin saber nada de la información de Maika, había dibujado símbolos y eran 12, no, eran 13. Y dije, no, esto encaja justamente con cada una de las casas, dije, y se me explotó el cerebro. Entonces dije, bueno, ok, me voy a sentar, empiezo a diagramar. Entonces dije, casa uno tenía que ver con la primera ancestralidad, como la formación específicamente del biológico, como cuando salimos del agua, como cuando nacemos. Entonces, justamente lo que marcaba acá era el caminar, era como explorar el ambiente, los peligros que se podían presentar, ¿sí? Era el sobrevivir, básicamente. Cuando paso a la casa 2, o sea, la segunda casa que parte del biológico, bueno, ok, dije, ya tengo el cuerpo formado, las necesidades empiezan a como a aflorar.
aunque no sea como una persona totalmente consciente, tengo la necesidad de comer, tengo la necesidad, o sea, tengo frío, necesito buscar un refugio, necesito un lugar seguro. Entonces, bien, ahí es donde aparece la casa 2, que son las primeras necesidades del humano, del ser humano. Luego, luego para terminar de completar el cuerpo de biología, la casa 3 que tiene que ver con el pensamiento, con las primeras relaciones que uno puede ir haciendo con el otro. Entonces, yo decía, claro, es como arranca el lenguaje, ahí es donde arranca el lenguaje, y justo ayer una frase que dijo Dan, que lo dijo Maika, que lo leyó, a Laika, perdón, lo leyó Dan, es, si no hay nombre, no existen las cosas. Entonces es en ese momento en el que empezamos a nombrar, y ahí es donde empezamos como a establecer una conexión con lo que hay. Después en casa 4, que bueno, ahí es donde terminaría el cuerpo de biología. Casa 1, casa 2, casa 3. Cuando arranca la casa... ¿Cómo? ¿Qué Ahí dijiste, maestra? No, que se te ve cortado el sonido. Ya ahí te escuché. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Luego, cuando esa la bisagra, que dentro de la astrología las 4 partes se están formadas por 4 signos cardinales, como que son los que dan inicio a. Entonces el primero, que es como la casa 1 sería, es el inicio de la vida, básicamente, cuando nacemos. Es la energía con la que nacemos, con la que llegamos al mundo. Si volvemos a lo que es astrología común, digamos, nuestro signo solar diría como las características de nosotros, pero en realidad el primer ambiente es el ambiente en el que, con la energía con la que nosotros nacemos, ¿sí? Depende de cómo haya sido ese ambiente y lo que se haya transitado durante la gestación. Entonces, bueno, después eso lo voy a explicar. Porque es muy loco porque lo hice conmigo y como eso, que el momento de la gestación sería como la línea, el sonido antes del gong, antes de nacer, ¿sí? Como esa emoción que uno la percibe desde el vientre, como sería, no sé si define, pero parte de ese inconsciente que es el que nos toca después resolver. Así lo Tal tomé yo. cual. Vos sabés que ahí te paro un segundo con respecto a lo que sería el proyecto sentido, ¿no? Claro. Y ahí claramente corresponde a lo que decís con respecto a la información emocional con la que nos vamos desarrollando o vamos como estableciendo linajes, ¿no? Bueno, vos sabés. Porque después vamos a ver, claro, vamos a ver, hay una información adquirida, pero desde un lugar ya consciente, ¿no? Cuando ya transitamos las emociones y las empezamos a ver, desde ahí comprendemos el linaje y nos podemos disociar o empezar a hacer la transición. Totalmente, totalmente. Bueno, vos sabés que cuando estaba escribiendo en la casa 1 puse la codificación que se manifiesta es la célula carbón. Sería como el centro, o sea, desde la primera ancestralidad, más allá de que podemos tomarlo esta misma energía en esta vida actual, como la primera ancestralidad nuestra es esta justamente porque es como la parte instintiva, es justamente la célula carbón, como la célula carbón, ahí. Eso así lo percibí. Bien, habíamos quedado en justamente arrancaba el cuerpo de emociones. En el cuerpo de emociones es como la llegada, o sea, justamente lo marca como dentro del cuadro de Dan Maru, que lo había hecho
a lo largo, marca como el cuerpo de emociones con la llegada de Jesús, como que marca esta, específicamente la idea de amor, ¿sí? La idea de amor. Ahí es donde comienza el cuerpo de las emociones, y a su vez también esta como formación de pequeños clanes, como nos juntamos. Ya estuvimos individualmente experimentando lo que es el cuerpo biológico, bueno, ahora nos juntamos, ahora somos, ¿sí? Entonces, ahí pasamos a la casa 5, que es como la expresión básicamente del yo, pero desde un lugar como más egoico, más como ese niño, esa creatividad, pero desde la emoción. Ya no es tanto racional, sino que es una forma de expresar la emoción, desde la creatividad, desde el arte, desde todo tipo de arte, ¿sí? Pasábamos a la casa 6, que tenía que ver como justamente, que tiene que ver con la salud y el trabajo. Bueno, ok, ¿cómo me repercute esa emoción en el biológico? Ahí es donde aparecían los desequilibrios sistémicos, en esa, justamente, donde por ahí se empieza a como a tomar las emociones del clan, lo que no se vio o lo que no se trabajó, lo que se escondió, ¿sí? Cómo empieza a repercutir esas emociones, como desde la biodecodificación, en el biológico, la salud, que son empiezan como las enfermedades y a su vez los distintos métodos de sanación, la medicina como la medicina tradicional, como también no muy específica, como no muy, no me sale la palabra, muy presente, pero la medicina chamánica sería. Cuando pasamos, ahí terminaría justamente el cuerpo de emociones, ¿sí? Luego pasamos como al cuerpo de conciencia, pero básicamente sería el del inconsciente. ¿Por qué? Porque al hacer la casa 7 se refleja en la casa 1, entonces el espejo empieza acá a transitar nosotros el espejo. El otro me muestra cuál es como esa emoción primaria, que es la que se gesta, o sea, desde el vientre, lo que a mí me refleja, el inconsciente, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cómo me voy desarrollando con los otros? Soy yo individualmente con un otro, no con un grupo, sino con un otro, teniendo en cuenta el cuerpo de las emociones que se viene arrastrando como todas esas creencias. Pasamos a la casa 8, que justamente es la contraria de la casa 2. Entonces, en la casa 8 arrancaba esta cuestión de empezaban como los demonios, a mí me salían como, bueno, las crisis, las novas, pero no tan fuertes, ¿sí? Algunas sí, otras no. Como ir al fondo del tarro y empezar a hurgar qué es lo que sucede porque yo me comporto así con el otro. Ok, pasábamos a la casa 9. Como sería como parte de consciente e inconsciente. Entonces en la casa 9 lo que me surgía era escribir, ok, ahí es donde uno busca la salvación, pero en el afuera, por ejemplo, las religiones, las holísticas, bueno, todo tipo de método que podríamos llegar a decir que podía llegar a calmarme ese dolor interno de adentro. Entonces, bien, ahí terminaríamos como la parte de inconsciente, pero empieza a trasladarse hacia el cuarto cuadrante, que sería el consciente y para terminar en el cuerpo de energía. En la casa 10 sería, todo se empieza a derrumbar. La estructura en sí, la estructura mental, la estructura en la que nosotros nos manejamos, esto de empezar a ser consciente de a poco, estas emociones que
digamos, están atrás mío y que en base a ellas yo me manejo, ¿sí? Sin justificar. Ya empiezo a darme cuenta y a hacerme cargo, porque es esa energía como de Saturno, de hacete cargo, de eso que está. Entonces, ahí pasamos al cuerpo de, perdón, a la casa 11, que ahí es donde yo noté como hoy. Hoy estamos como transitando justamente esa con todas las otras atrás, para resolver todas las otras atrás. ¿Por qué? Porque la casa 11 tiene que ver con esta energía del justamente Acuario o Urano, es la conciencia y la llegada de esta información, la información que nos brindó Maika, y la frase que me venía era: la verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre, la verdad nos hará libre. Y Acuario era como la libertad. Dije, ok, entonces este es el momento en el que estamos transitando, como justamente esa energía. A su vez, esa casa como que tiene los planetas, que después los estuve, bueno, los planetas son los siete inconscientes, las siete emociones, perdón. Entonces, ok, tiene dos planetas ese, el Saturno como es la estructura vieja y Acuario y Urano que es lo nuevo. Entonces, es como hay una tirantez, esto como hablaba Maika, estábamos ahí entre lo viejo, el viejo paradigma y el nuevo paradigma, para pasar a la última que justamente es, representa a Jesús, es justamente esto, como la iluminación o completarnos en el cuerpo cristal. Y ahí sería. Maestra, ahí porque en esta lectura, ¿no? En esta auto observación, porque esto lo más maravilloso es cómo lo podemos leer desde cada uno. ¿Cómo te podés leer vos en ese proceso inicial? Bueno, también lo hice. Porque anoche no me dejaron dormir, no me dejaba dormir mi elevada, decir, no, tenés que escribirlo, como era una forma bueno, el ejemplo mismo propio. Entonces, bueno, esto, o sea, en el sueño, mientras soñaba anoche, era como que, o sea, no era un sueño, estaba conversando con mi elevada y era muy presente lo que en mí marcaba el amor masculino, el amor de Dios masculino, que es como el más marcado en mí. Entonces, bueno, puse como dentro del primer ambiente, obviamente en esta vida, ¿sí? Eh, ya nacer con la idea del rechazo, porque, o sea, que es lo que decíamos del proyecto Sentido, cuando mi mamá se queda embarazada, mi papá directamente no se hace cargo, directamente rechaza esa situación, entonces mi mamá termina gestándome sola, directamente gestándome sola. Entonces, como esa idea de ella que nosotros lo estuvimos charlando después, como esa idea de sentirse rechazada y abandonada, ella. Obviamente, al estar en el vientre, yo lo absorbo, pero digamos es algo real y concreto porque él nunca estuvo conmigo. Entonces había notado como, bueno, requiere enfrentarse hacia el afuera a los peligros. Entonces es como encarnar justamente esta energía masculina, yo, de que me tengo que defender de la afuera. Y empiezo a competir. A mí siempre me gustó competir muchísimo. O sea, con diferentes disciplinas, siempre me gustó competir. Bueno, y hoy cuando estaba desayunando, claro, por eso me gustaba competir, decía, porque bueno, justamente era una codificación que, bueno, de defenderme o sea, la idea de la primera casa es como el más fuerte es el que sigue adelante, ¿sí? Como la ley del más fuerte. Sí, y el abrirse camino, ¿no? Esta cuestión, yo lo veo en el martes del Gong, el abrirse camino y ser yo, manifestarme. Claro, totalmente. Bueno,
Ahí si querés lo vamos haciendo relación con el gong, si querés. Lo voy haciendo yo, pero me gusta escucharte. Bueno, cuando pasábamos al segundo ambiente, ahí es donde, bueno, empiezo como a buscar esa seguridad, en qué personas me siento segura yo, siendo niña, ¿sí? Porque como lo tomo como el biológico, como la parte, o sea, las primeras tres casas, como la formación del biológico, como mi niñez, básicamente. Ujú. Em, bueno, busco ambientes en donde yo me sienta segura y había algo muy loco porque yo rechazaba mi lado izquierdo, o sea, era como me pegaba en la mano izquierda porque no me gustaba, o sea, me habían regalado un reloj para mi cumpleaños y no quería usarlo en la mano izquierda porque lo tenía que usar en la mano izquierda, yo quería usar en la mano derecha. Entonces era, bueno, este rechazo al lado izquierdo que representaba, ¿sí? El amor femenino. En, cuando yo nazco, mi mamá no me puede reconocer a mí tampoco porque se muere su papá. A los 2 meses que yo nazco se muere su papá. Entonces ella tampoco estaba disponible para mí. Entonces que anotando hoy decía, bueno, ok, lo primero que se marca es el abandono desde la energía masculina y el no ser visto desde lo femenino, ¿sí? Bueno, y algo como muy importante era la comida, o sea, era como siempre controlaba que no faltara la comida. Eso era una de las cosas. El alimento era parte de ese refugio, de esa sensación de quién me va a alimentar, de ese adulto que no Tal cual. estaba, Mm. ¿sí? Bueno, después, para completar el cuerpo el biológico, eh, arranco como a hacer contacto con otras personas, o en la escuela, los amigos, y como que siempre buscaba, o sea, me hago amigo y me hago amigo para toda la vida, digamos, no me cambian las cosas. Buscaba gente que realmente no se fuera ahí, ¿sí? No fuera a dejarme. Bueno, la sensación de rechazo se ve, sí, de rechazo se ve en la escuela, cuando, por ejemplo, no sé, hacíamos juegos y uno tenía que elegir. A mí siempre me terminaban eligiendo última. Entonces esa sensación quedaba marcada en mí. Y otra cosa me pasaba muy fuerte, que eso lo hice como, o sea, consciente, el hablar. Yo mientras estuviese al fondo y no tuviese que hablar, no tuviese que participar, genial, no quería que me vieran, ¿sí? No quería. Eh, y este miedo a hablar, como de ser rechazada por hablar, por mi voz, era muy loco, porque no me gustaba la voz, me costaba, encima que me costaba leer, no me gustaba escuchar mi voz. Ahí sería como la primera parte del cuerpo biológico. En la parte de las emociones, eh, como que empiezo a reconocer esos enojos, pero no había momento, no había como tiempo de sentarme a llorar, ¿sí? Sino por una cuestión de madurar muy tempranamente, ¿sí? Mi vieja laburaba, estaba yo con mi hermano, entonces básicamente era la mamá de mi hermano. No había tiempo de sentirme mal, era una adulta en chiquitita. Eh, Cuando en el momento en el que, por ejemplo, pasar a la casa 5, la expresión de ese arte, esa emoción, me volvía niño o me volvía niña, ¿sí? En ese momento en el que yo me sentía libre al bailar, por ejemplo. Eh, Sabía que si bailaba bonito, bailaba folclore yo. Si bailaba bonito, mi mamá me iba a ver, ¿sí? Me iba a ver igual y a ella le gustaba que yo bailara, entonces yo me sentía cómoda con eso. Pero bueno, después uno entiende que era por otra cosa, esa sensación de mostrarme. O sea, yo me escondía, pero me mostraba a través del cuerpo, del arte, desde el movimiento.
Em, ahí, era como una estrategia. La estrategia que como utilicé mucho más grande fue la de ser reina de la vendimia, no de Mendoza, digamos de la nacional, sino parte de lo que era departamental. Entonces, eso fue como, como bueno, mirá, me estoy realmente acá, ¿sí? Eso fue un antes y un después en, en mí, digamos. Mucho tiempo estuve arrepentida de esa situación, de ese ambiente, de estar en el reinado, por, bueno, por todas las cosas que se decía, en los concursos de belleza y qué sé yo. Yo no lo tomaba como un concurso de belleza, sino por ahí una forma de divertirme de forma diferente. Eh, Simplemente eso. Bueno, justamente Pero ahí así siente llegué a el los... autorrechazo, ¿no? Esta codificación que en un punto está en uno, no tiene que ver con el afuera. No, más vale, totalmente. Bueno, acá es donde mi cuerpo comienza a doler, digamos, dentro del cuadro de los 5 ambientes, cuando uno empieza a doler. En mi biológico, puse mi biológico empieza a fallar. Em, Tuve 2 cirugías, una de columna, justamente en esta parte de la sobrevivencia. Viste que vos me decías de que sabías o te habías formado en lo que era la columna vertebral. Bueno, justamente en la parte de la cintura, no miento, de la última lumbar, primera sacra, bueno, ahí es donde yo tengo la cirugía, y sí, es la inseguridad o el tener que, el hacia afuera, el caminar. Em, Bueno, hay una y ahí después, al año siguiente, me operan del útero, que yo decía, pero ¿por qué? Desde muy chiquita me habían descubierto el quiste, era endometriosis, después, bueno, busqué lo que significaba, bueno, básicamente era, no sé, el útero no era apto para anidar, sino había mucha inseguridad. Después empecé a buscar lo que era biodecodificación y en la parte de linaje, y sí. Bueno, ahí terminaríamos con la parte del cuerpo de emociones, pasábamos al último, al cuerpo de inconsciencia, en la casa 7 los vínculos, ahí es donde empiezan a mostrarme fehacientemente, con claridad, la herida de abandono, y la de no ser visto, ¿sí? Eh, bueno, la sensación es la de ser defraudada, no me vuelvo una roca y no te dejo entrar. O sea, es como que yo me abro, como siento que vos vas a hacer algo que a mí me va a doler, en este caso como que te vas a ir o esa sensación de rechazo, bajo la persiana, así. Eh, y se muestra como una cierta competencia con la otra persona también. En la parte de la casa 8, bueno, esa fue muy fuerte, tener que escribirla porque, bueno, tiene que ver la manipulación y la mentira, ¿sí? Ante este miedo, como que cada vez, ahí es donde yo puse que ardía, porque era como la forma, o sea, se expresaba cada vez como más fuerte, o sea, era como manipulación, mentira, querer vengarme de algo que estaba en mí en realidad. Entonces, esta fue la más fuerte para escribirla, era usar el sexo o el cuerpo como una herramienta para que el resto no se fuera. O sea, si yo te doy buen sexo, vos no te vas. Lo que era la parte vincular, ¿no? Y a su vez, cuando eso pasaba, cuando eso fue como una de las situaciones fuertes, bueno, dejé de comer, me agarró anorexia y bueno, estuve como al borde. Después, bueno, me empecé a recuperar, pero después la otra, esa fue como antes. Después utilicé la del sexo, ¿no? Entonces,
Bueno, esa ha sido como una de mis grandes frustraciones, esta cuestión de la sexualidad, por el no disfrute y por básicamente tener una idea distinta, justamente por esto, por este inconsciente. Ujú. ¿Cómo? Sí, 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 nada, te estaba afirmando. Bueno, en la casa 9 es como ahí empiezo a buscar una solución en el afuera. Una amiga me recomienda hacer flores de Bach, entonces bueno, como que empiezo a conocer toda esa rama de las holísticas. A la iglesia jamás fui, es más, tenía una cuestión con la palabra Dios, hasta hace muy poquito, que no podía nombrar la palabra Dios, eh, por asociarla básicamente a un hombre. Y por el que dirán, obviamente, también, ¿no? Eh, bueno, entonces esta necesidad de aliviarme, pero desde otro lugar. Entonces ahí empiezo a entender que con estas herramientas, que todo lo que venía transitando, ¿sí? Tenía un origen, que no era que tenía, como una vez me dijo mi mamá, eh, una crisis existenciales. Eso. Entonces no era solamente eso, tenía un origen. Bueno, ahí terminaríamos con la del cuerpo de inconsciencia, pasando al cuerpo como transformándose, ¿sí? Haciendo como em, empezar a salir como del capullo, ¿sí? Casa 10, las estructuras mentales comienzan a derrumbarse, es como no tengo nada sólido donde agarrarme, como a los manotazos, entonces sigo girando en esas situaciones, sigo girando, hasta que, bueno, empiezo a conocer esas capacidades como psíquicas, esta de la canalización, de que habían otras cosas distintas a esto, a las holísticas. Llega la astrología y cuando empiezo a trabajar en mí con la astrología, empiezo a ver que cuando abría el mapa era como abrir un registro akáshico de mí, mío y de las personas. Y yo decía, wow. Y veía cosas y sentía cosas, entonces no tenía una explicación, no tenía cómo abordarlo, no tenía algo racional como abordarlo. En ese momento, el año pasado, llegan estos, no sé si se alcanzan a ver, si se alcanzan a ver, bien, estos símbolos, con sin saber la información de Maika, yo digo, ¿y qué tengo que hacer con todo esto? Porque era como, tenés que mostrarlo, no era tuyo, y dije, ok, pero bueno, ¿cómo? Bueno, y para empezar a trabajar, justamente estos símbolos son como para trabajar el inconsciente, justo, por eso te digo como que se fue dando, como que todo quedó encajado, para trabajar el inconsciente ahora. Llega la información de Maika, cuando la escucho empiezo a entender esto que me había bajado y todo lo otro de atrás. Y la última sería como, le puse el camino del héroe, como los 12 trabajos de Hércules, el último es la humildad, básicamente, la aceptación y la expansión de la conciencia. Entonces a ese transitar vamos. Hoy estamos en la 11, como en la 11. Sí, y lo que estaba registrando era esto de la riqueza del camino individual, ¿no? De la riqueza de todo lo que ya nos habita, desde el origen, que por ahí reconocemos una parte, eh, en mi caso, de Natalia, y no tengo un registro anterior, más allá que después se abrió algo de ancestralidad, y también tuve que hacer esta disociación de que ya no era eso, ¿no? Y de que estaba en esta experiencia y en esta expansión de esa ancestralidad, ¿no?
para poder unificar todo esto que me está trayendo. Ese origen, esa biología, esa parte que en un punto me codifica para expandirme, ¿no? Soltando realmente en gratitud la situación familiar, porque ya no tiene asidero, ¿no? Es una cuestión muchísimo más amplia para hoy poder darle el lugar a la expresión que unifica todo el tránsito que claramente en los símbolos que mostraste se están abriendo como desde un lugar que va a ser muy expansivo, ¿no? Sí, la idea, por ejemplo, yo le preguntaba a mi elevada, bueno, ¿y qué hago? O sea, los comparto, o sea, por el miedo, en realidad, otra vez salía la codificación del rechazo, a que me equivocara, o a que eso, o que, no sé, viera el video mal y que dije, no, esto no es así, como, bueno, esas cosas, ¿viste? Entonces después entendí que son vibraciones, en donde justamente te ayudan, no es que te acortan el camino, porque no es esto, transitarlo tranquilo, pero es justamente desde esa vibración como de sostén para poder transitarlo, así. Sí, y hoy creo que lo que se abre es el proceso en sí mismo de cada quien, el camino recorrido de cada quien en el tiempo perfecto, que no hay tiempo, pero sí hay sucesos que nos han ido diseñando a la forma de expresarnos, ¿no? Porque de acá vamos hacia un lugar totalmente único desde nosotros, desde nuestra unicidad. Desde nuestra unicidad vamos a vivir la experiencia. Entonces, como esto, ¿no? De los símbolos como un idioma que va más allá de la comprensión actual, va Sí, más allá, porque incluso lo veo hasta como una síntesis en el idioma, algo que es mucho más simple de lo que nosotros creemos o estamos acostumbrados, ¿no? vos sabés que cuando llegaron el año pasado, no dice, o sea, cuando empezó a notar lo que significaba, cómo se trabajaba cada uno, y era un lapso de 6 meses nomás, y que en 6 meses, listo, o sea, era como, ya está, estaba todo resuelto, digamos. Esa simplicidad de la que vos decís, Totalmente, lo concreto en realidad. totalmente. Y vos sabés que, bueno, 6 meses que si miramos en retrospectiva, vemos una vida, pero que en 6 meses, en 3 meses o muchas veces en una semana, que es el proceso de creación, se resuelve. Y hoy por hoy se resuelve porque estamos integrando esa conciencia que somos. Entonces, el poder ir hacia el proceso de observación personal creo que tiene que ver con esta expansión que necesitamos propulsar desde nosotros mismos, ¿no? De hacer esa, esa apertura hacia afuera porque nos vemos entre nosotros y que necesitamos hacerlo, ¿no? No por el otro, pero sí en reconocimiento de todo el transitar y que no hay nadie que nos pueda reconocer como nosotros mismos. No, para nada. Así que nada, fue como, o sea, esto lo tengo que transitar, todo esto que escribí, para poder después compartirlo, digamos, de forma más prolija y simplemente lo voy a compartir. Quien lo quiera tomar, lo toma. A mí me daba miedo eso, de que como no era un lenguaje humano, tal vez, eh, no compartirlo, pero sería un poco egoísta porque no es mío. Entonces, bueno, con el Total, mismo
Total, esto vos sabés que es re que te contra mí liberador. A mí, yo me sentí en un punto entre la espada y la pared porque cuando empecé a entender el tema del gong, ya había pasado más de un año, porque empecé a ver en mis propios pasos, empecé a reconocerme de la destrucción o desde esta parte, no de la casa 10 se podría decir, cuando empiezo a tomar conciencia de lo que me habían dado, era para todos. Y el poderlo manifestar empezó a tomar sentido, así que bueno, no solamente agradecerte por todo lo que pudiste unir desde vos, sino agradecerte desde ya todo lo que puedas llegar a expandir, porque es un montón, hermana. O sea, la verdad es que no sabemos lo que sabemos y acá, como decía Dan Maruca ayer, realmente están hablando los cristales. Acá de humanidad hay poco y nada. Entonces, permitir esa apertura a lo que deba es lo que hoy nos conecta con el propio camino, con el propio transitar y con lo que en un punto nos está moldeando a la fusión de la célula cristal con la célula carbón, porque no somos el elevado, ni lo vamos a hacer, pero en esa fusión todo ese idioma está tan interiorizado y es tan propio y es tan sintético que necesitamos expandirlo. Así que bueno, valentía total porque me encantó. Y acá hay una partecita lo que compartimos. Me parece Sí, me parece que por ahí da para hacer, porque en los diferentes tránsitos tránsitos no, o en los diferentes gráficos, perdón, que me compartiste, hay mucha información y en la que yo me pude ver y en la que muchísimos se pueden ver, así que bueno, si puedo ser parte de esa expresión bárbaro y si no, la verdad es que no te lo quedes, no te no, pertenece. no, no, para nada, para nada. Si la idea es que poder expandirlo, la idea era sacarme el miedito de de decir, bueno, tengo estos símbolos, con esto se puede compartir, se puede trabajar en conjunto. Es más, había uno, no te miento, cuando me llega esto el año pasado lo escribí, había uno que habla del ADN, que justamente es la casa 11, es la fusión, ¿sí?, de la célula carbón a la célula cristal. Y entre paréntesis me pusieron, cuando lo escribí el año pasado, mujer de pelo azul. Cuando yo lo vuelvo a leer dije, pero esta es Maika, dije yo, a Laika, cuando arranca con el tema de los videos, viste que tenía el pelo azul. Sí. Como la señal siempre estuvo, yo dije, wow, o sea, es como que todo esto bajó, o sea, sin saber yo la información de ella, estábamos al unísono. Dije, wow, eso, Totalmente, eso me totalmente. sorprendió más todavía. Y validar eso, y validar esa expresión que hoy le estamos dando voz, que cuando dijiste en un momento en el cuerpo de emociones que no te gustaba tu voz, me venía ese sonido del gong primario en esto de darle voz a esto que surge, porque es como mucho más grande cuando te reconoces siendo y expresas lo que es para todos, ¿no? Uno de los símbolos me quedó en la cabeza y después en todo caso, no sé si me lo Les podés muestro. mostrar nuevamente, Listo, porque los voy a compartir. hay uno de dos flechas que son como que se unen al medio. Este, A ver, que no estoy viendo en otra pantalla, así que cuando, ya te digo. No, otro que mostraste el otro. en el otro. Este. Pero ahí después te voy a compartir uno de los símbolos que tenés. Después Sí, si me mandas una foto, te yo voy a lo compartir el símbolo que voy a tiene hacer. el... ¿Qué me decías, maestra? Ese, ese que tiene, viste, ahí como son dos flechas
dos flechas lanzadas y como estos estadios, ¿no? ¡Wow! Bueno, me hizo Ah, así el corazón cuando lo vi. ese. Ese. Increíble. Bueno, ¿sabes qué? Este hace, sería la casa 4 con la casa 10. Es en el cuerpo de biología giramos, en el cuerpo de inconsciencia giramos y en los otros 12 nos enfrentamos a lo nuevo de lo viejo para resolver estos dos. Así. Muy loco, muy, bueno, es eso, ¿no? La comprensión o la conciencia tiene una síntesis que no necesita palabras y realmente lo estamos viendo. Sí, sí, sí. Así que sí, se los voy a compartir, quiero mostrárselos a todos para que obviamente si les sirve y ayuda al camino, al transitar, al camino del héroe, Al camino eh, del héroe, de la heroína, sí. al camino del héroe, bueno, a reconocerse y a ser. A mí me costó un montón esto de ser, siempre busqué copiarme de otros, así que empezar a ser yo fue esto, romper las barreras de mostrarme, de hablar y de compartir. Sí, y vos fíjate que justamente en esto que compartimos no hay reflejo del cual nos podamos agarrar, ¿no? Si bien estamos todos en la información, estamos todos o vamos a la par, esta información que vos estás abriendo es totalmente única y no sabemos hasta qué expansión o hasta qué tanto va a poder abrirse y ampliarse, ¿no? Me parece fabuloso. Te agradezco infinitamente que te animes. Gracias, gracias maestra. Y bueno, y a vos también que me diste como el pasito para hablar y contarlo, porque es un montón. Así que bueno. Sí, sí, y bueno, y acá estamos para seguir, incluso en todos los gráficos que ya están en el video anterior, porque creo que ahí tenés todo como la síntesis, que si bien vos decías estar muy nerviosa, la verdad que tenías una parsimonia preciosa, una paz que no expresaba tu nerviosismo humano, la verdad que fue así como muy en la expresión del ser, así que por ahí buscar o que vayan a ese video para ir cada vez más a entenderse, porque yo creo que estas manifestaciones son herramientas para que cada uno nos vayamos viendo. Totalmente, totalmente. Es esto, tomarlo como una herramienta, simplemente. Sí, Para, así es. Y ahí la maestra Kaimeric dice, nos amo, es emocionante este juego de expansión y es como Gincana. Vamos sumando pistas hacia nuestro cristal. No sé quién es Gincana, maestra, pero dale que va. Vamos a abrir eso también. tampoco sé quién es Gincana. Hermoso. Bueno, Bueno, maestra. te paso luego por foto un símbolo que a mí me llegó porque me da mucha resonancia con algo que mostraste y creo que hay tanta info en todo lo que tenés ahí, así que, bueno, Sí, te prometo abrazo. que Es muy raro comparto esto de todo. no vernos, ¿Cómo? es muy raro esto de no vernos. Ay, sí, es raro, es verdad, pero bueno, es como hablarnos a nosotras mismas, como Sí, decía. Ahí dijo la maestra, sí, dice, es es un tipo un de tipo de juego como una juego búsqueda del tesoro. del cristal, tal cual, en la búsqueda del tesoro. Somos el tesoro. Somos Indiana Jones, en busca del tesoro. En búsqueda de nosotros mismos. Hermoso, Bueno, maestra. Te dejo muchas entonces y para cuando quieras, acá estoy y seguimos. dale, gracias. Y comparto todo lo que tenga, empiezo con fotitos y lo voy a subir a mi Instagram y por ahí a los grupos que tenemos de expansión también lo voy a compartir y compartimos los videitos y bueno, Hermoso. ahí estamos. Y me Bueno, compartes este. sí, totalmente. Te Nos amo, vemos. hermosa. Muchas Gracias. gracias.